muchos años transitando lo que significa haber sido objeto de una ley del Congreso de Estados Unidos dictada en 2014, a partir de la cual se desarrollan una cantidad importante de instrumentos. En primer lugar, tenemos aproximadamente 7 órdenes ejecutivas y ya estamos cerca de 700 medidas coercitivas unilaterales, según iba informando en fecha reciente el Observatorio Venezolano Antibloqueo. En ese marco, nosotros vemos cómo las actividades de la aviación civil venezolana han sido torpedeadas. En primer lugar, porque se ha hecho una práctica bastante recurrente, que al momento que llegan los aviones venezolanos les es negado el suministro de combustible en los aeropuertos. Ya hace unos años... Todo tipo de avión. Todo tipo de avión. Ya Oficial veíamos, venezolano, ¿no? por ejemplo, el problema que esto significó para el plan Regreso a la Patria, donde habían rutas, donde habían necesidades y solicitudes de retorno que no podían hacerse porque los aviones no podían abastecerse de combustible. Incluso ese tipo de vuelos con fines humanitarios son torpedeados, saboteados. Exacto, incluso vuelos comerciales fueron objeto de este tipo de medidas. En ese contexto, Venezuela vuelve a intentar en este momento de recuperación recuperar su flota nacional y empieza un proceso de adquisición de un avión que fue adquirido en el 2021, un avión que pertenecía a una compañía iraní, que es Mahan Air, lo compra Entrasur, una empresa venezolana que se dedica a las actuaciones de la aviación civil. Ese es el avión. Ese avión... un avión de carga. Un avión de carga que tenía unos años ya haciendo... unos meses, porque en realidad lo adquirimos en el 21. Ya venía haciendo varios viajes y ese avión llega a la Argentina proveniente de México porque había sido contratado para un vuelo charter trasladando autopartes. Para un cliente en México. Para un cliente en México. De hecho, el cliente era la Volkswagen con una carga que se deja efectivamente en la Argentina. La causa, explicaba un miembro de la tripulación, de por qué esta empresa era muy atractiva, es que recordemos que la crisis entre Ucrania y Rusia ha disparado los precios del combustible y el combustible venezolano con el que sale esa nave es más económico que otros y Venezuela a sus propias compañías oficiales nacionales les da incluso mejores precios. Al llegar este avión intenta comprar combustible en la Argentina y no lo logra. Por esta situación descargan la carga y pasan un periodo de espera en el cual están viendo cómo resuelven porque no tienen la capacidad de volar con el combustible que tenían. Los autopartes se entregan al cliente destinatario. Correcto. Okay. Y logran... se cumple la misión comercial del vuelo. Sí. Y ante la denegación argentina, pues el avión se dirige a Uruguay, donde con los permisos aprobados iban a comprar el combustible para poder seguir la ruta hacia Caracas. Esta operación no es posible porque les anuncian, una vez que ya la nave va en vuelo, que hubo una alerta por la cual no pueden descender en Uruguay y les toca regresar a la Argentina. ¿Qué significa esa alerta y de dónde proviene? La alerta no tiene mayores datos, simplemente es una denegación de aterrizaje. No puede aterrizar, devuélvase. Sí. Y al regresar en Argentina comienzan las inspecciones que dan lugar a esta trama, que ya veíamos tiene 2 meses, en función de la cual no han regresado. Y la inspección se hace ya sobre un avión vacío, ¿no? Correcto. Sin carga. Y ahí incluso han habido declaraciones recurrentes, incluso de voceros del gobierno argentino, señalando algunos elementos que son claves. La primera es que ninguna parte de la tripulación tenía sobre ellos alertas o investigaciones en curso, que no existieron problemas migratorios, que no habían indicios de una situación que violara el marco jurídico de la aviación. Recordemos que esta es una práctica que está normada principalmente por 44 instrumentos internacionales nucleados en la Convención de Chicago y no hay una violación que justifique esto. ¿Qué es lo que empieza ahí a ocurrir? Que el efecto de una sanción en específico que hace que no se venda combustible a naves venezolanas, este avión tampoco tenía sobre él una medida en específico
dificulta la salida y la libertad de aviación de Venezuela. Y luego es que ya estando en esa situación comienza a tejerse un proceso que ya varios han venido determinando como una jugada de guerra jurídica, porque lo primero que hay es una incriminación de prensa, una incriminación que señala que es, por ejemplo, que el avión no es venezolano o que el avión no debía haber sido tripulado por iraníes y venezolanos, porque esta era una asociación que levantaba una serie de incriminaciones, cuando en realidad lo que hay es una presencia de unos iraníes que están haciendo un entrenamiento de una tripulación como venezolana parte del como parte del convenio de contrato. compraventa, ¿no? Correcto. Eso es muy normal. Esa es la situación es objeto ahora de un juicio. No era la primera vez que este avión hacía vuelos comerciales. No. Hacía vuelos de transporte de carga. No, de hecho ellos narran cómo esa nave No había pasado nada hasta ahora. había decidido y había estado principalmente en los trabajos de importación a Venezuela de materias especialmente sensibles como cargas de insulina y cargas de vacunas contra el COVID principalmente, y al mismo tiempo se dedicaba a este tipo de actuaciones de carga tipo charter que permitía la generación de ingresos, claro. Y Venezuela lo había enviado en acciones humanitarias de respuesta cuando habían habido tragedias en la región y había enviado gente pues a apoyar. ¿Cómo un tribunal norteamericano tiene tanto poder para influir o decidir sobre la actuación de un tribunal argentino?